La libertad es una responsabilidad que solo los maduros pueden aceptar y sobrellevar. Se da en nuestra mente cuando aceptamos nuestra responsabilidad de avanzar y permitir el reacondicionamiento de nuestros pensamientos opresivos. Quienes no avanzan viajan en interminable círculo porque nada cambia de verdad hasta tanto cambie la mente. Leí un informe reciente en una revista científica sobre un hombre de ciencias que estudia el poder del condicionamiento. El equipo de este científico ató a un perro a un poste. Luego pusieron su alimento justo fuera de su alcance. Cuando el perro intentaba llegar a la comida, se lastimaba porque su correa no era lo suficientemente larga. Cada vez que tironeaba para llegar a la comida, sentía dolor. A la cuarta semana de este cruel experimento, el perro permanecía junto al poste. Ni siquiera intentaba llegar a la comida. Durante la quinta semana, le quitaron la correa y lo ubicaron a 60 centímetros del alimento, pero el perro permanecía cerca del poste. El animal se negaba a acercarse a la comida. Había sido condicionado por el dolor que le impedía buscar el alimento que ahora era libre de comer, pero él creía que no podía hacerlo. El perro casi muere de hambre durante las últimas 7 semanas del experimento. No se apartaba del poste aunque el alimento estuviera a su alcance. De hecho, debieron alzarlo y llevarlo hasta el alimento para volver a condicionarlo gradualmente. Este experimento, cruel como es, demostró que cuando la mente del animal está condicionada, vivirá dentro de las limitaciones impuestas por el condicionamiento, aún después de ser liberado del mismo. También ilustra con claridad el problema que tuvo Dios con los hijos de Israel. Estaban sometidos a la esclavitud, atados al poste del faraón, como lo habían estado durante 430 años. Luego un día Dios envió a un hombre llamado Moisés para que les quitara la correa y los dejara libre, y él liberó a Israel de la mano de su opresor, pero liberarlos de sus pensamientos de opresión fue algo totalmente diferente. La razón por la que Dios se negó a llevar a los israelitas directamente a Canaán después de su liberación fue porque seguían mentalmente siendo esclavos de Egipto. Habían sido liberados de Egipto, pero todavía no eran libres, así que Dios debió lidiar con sus mentes aunque sus cuerpos estaban ya libres de la opresión. Esta ilustración capta el principio que se aplica a las personas, las comunidades y las naciones. Las condiciones determinan la conducta hasta que son interrumpidas por una fuerza externa. El componente importante que falta en la vida de muchos creyentes y comunidades cristianas es la base del conocimiento sobre la administración. No hemos aprendido a dominar la irresponsabilidad que nos legó Adán y hemos malinterpretado y administrado mal nuestro llamado a gobernar la tierra. Para muchos de nosotros, el cielo es el objetivo y la opresión es nuestro modo de pensar. Como los hebreos en la antigüedad, marchamos en círculos sin ver la buena vida en la tierra. Mientras tanto, podremos hablar en lenguas, pero no sabemos hablar con el banquero. Podemos saltar y danzar en el espíritu, pero no sabemos manejar nuestras propias vidas. Hay cristianos supuestamente exitosos que tienen título y posición en grandes compañías, pero no pueden manejar a su propia familia. Ganan $600,000 al año, pero siguen dando vueltas en el desierto cuando se trata de amar a sus esposas. Han aprendido a ganar y administrar el dinero, pero no saben manejar sus hogares. El Salmo 127 dice: Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Creados para la libertad. La libertad, lo que es y lo que no, es el principio central de la relación original de Adán y el propósito de este libro. En el relato de Génesis, Dios el Creador puso al hombre en el jardín y dijo: «Eres libre». Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: «De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás». Dios declaró que el hombre era libre y le dio trabajo. La libertad es algo básico en la voluntad de Dios para el hombre. Adán era libre de producir, duplicar, multiplicar y fructificar todo lo que Dios le había dado para hacer, pero no era libre de violar la ley de Dios. Dios puso solo un elemento en el jardín para mantener la obediencia del hombre: el árbol del conocimiento del bien y del mal. Imagina los millones de árboles que Dios había creado y sin embargo puso un cartel de no pasar
frente a uno solo. Eso era necesario para poder activar la voluntad del hombre por medio del poder de elección. Quizá haya construido usted una linda casa al borde del desierto de Sinaí. Se siente cómodo en su opresión, pero sabe que Dios tiene mucho más reservado para usted. Ha dejado de creer en los milagros porque ya no los ve. No ha escuchado a los mentores que se le asignaron en la vida y no ha sido fiel a la palabra de Dios. Ha sido liberado, pero aún no es libre y sabe que hay más en la vida, más que esto. No hay forma de entrar en la libertad sin soportar el peso de su responsabilidad. Si quiere ascender al puesto de gerente general, debe estar dispuesto a aceptar la responsabilidad de esa posición. El precio de la responsabilidad requiere de más tiempo, talento, energía, iniciativa y sustancia. El título es bueno, la paga maravillosa, pero la carga laboral es 7 veces mayor. Tiene que estar allí antes que todos los demás y será el último en dejar la oficina. Si algo sale mal, lo llamarán a usted, de día o de noche. Si el caño de agua se rompe a las 3 de la mañana, recibirá una llamada de teléfono. El día de trabajo de 9 de la mañana a 5 de la tarde ya no se aplica a usted porque ahora es usted el gerente general y ahora usted trabaja todo el tiempo. Es fácil ser encargado de limpieza porque puede irse a las 5 de la tarde cuando trabaja como empleado. A veces podrá salir a almorzar y tardar casi 2 horas porque casi nadie se dará cuenta. Pero si quiere progresar, debe madurar a la responsabilidad de la libertad porque hay un costo. Liberarse de opresor no garantiza que nos liberemos de la opresión, pero la responsabilidad sí nos da esa garantía. La responsabilidad hace que decidamos esforzarnos para levantarnos más temprano y trabajar todo el día hasta terminar con la tarea. Y esto es lo que nos permite hacer la libertad cuando sinceramente queremos ser libres de veras. Cuando Jesús comenzó su ministerio de pie en la sinagoga de Nazaret, leyó del libro de Isaías: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque cuando me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. La terminología utilizada en este pasaje pinta la imagen de alguien que visita una prisión y encuentra que todas las puertas están abiertas, pero ve que los prisioneros permanecen dentro. Jesús dijo que había venido a pregonar la libertad a los prisioneros. Las puertas de la prisión estaban abiertas, pero los prisioneros todavía estaban sentados dentro de sus celdas. Estaban contentos, como muchas personas y naciones hoy, que la puerta estuviera abierta. Se sentían orgullosos de ello, pero aún así seguían sentados sobre sus catres en la celda. ¿Por qué? Porque en la prisión la comida es gratis. Cuando uno está en prisión, alguien más paga por nuestra ropa. Nos duchamos y podemos sentarnos y ver TV, observar cómo anda el mundo. De hecho, he conocido jóvenes que me dijeron: estoy mejor en la cárcel que afuera, al menos como 3 veces al día aquí. Tengo un trabajo, sé que estoy en prisión, soy prisionero, pero afuera no sé quién soy. ¡Qué triste! Hay mucha gente que desperdicia su vida como prisionero de su propia celda. Las palabras de libertad de Cristo quizá estén pegadas en las paredes de su sala, pero muchos viven en su celda con la puerta abierta de par en par, esclavizados por el espíritu de opresión que los tenía atados antes de aceptar la liberación. La palabra evangelio significa buena nueva, buen informe, buen heraldo o buena información. La buena nueva del reino es que Jesús convierte nuestra liberación en libertad. Cuando una persona nace de nuevo, el Espíritu de Dios recrea su ser interior y habita allí, pero la libertad que llega a nuestra mente y nuestras acciones dependen enteramente de nosotros. Nosotros somos libres de salir de nuestra celda y somos libres de permanecer allí, porque de acuerdo al Evangelio de Cristo, nadie es puesto en libertad automáticamente. En su opresión, ¿ha elegido usted permanecer en su celda de prisión viendo la TV? Compró la VCR y hoy su nueva iglesia es el videoclub. El gran apóstol judío Pablo escribió: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1.
A medida que la Iglesia, las naciones y las personas viajan por el camino de la responsabilidad, es importante entender que muchos hemos sido condicionados por nuestra anterior opresión. Nuestro condicionamiento social, económico y religioso nos ata a un poste invisible, como el perro en el experimento, lo cual nos impide avanzar en los asuntos de Dios. La puerta de la cárcel está abierta, pero igualmente seguimos allí sentados, oprimidos y atados. Es por esto que Pablo nos dice que nos estemos firmes en contra del condicionamiento para renovar nuestras mentes, cambiando nuestro viejo modo de pensar.